Bueno, estamos en contacto con el diputado Celso Kennedy. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas noches, Lisa, también para la audiencia y compañeros de trabajo tuyo. Bueno, diputado, queríamos saber qué es lo que queda a partir de ahora, después de la expulsión del diputado Carlos Portillo. ¿Usted cree que los colorados van a medir a partir de ahora de forma diferente a sus colegas que tengan o pasen por causas similares? Bueno, la verdad que yo, haciendo un análisis de carácter de políticas públicas, digo de que por primera vez la Cámara de Diputados, y es la parte ventajosa de esta situación, se declaró competente para entender sobre el tema del juicio de pérdida de investidura como lo hace el Senado. Porque ese siempre fue un largo debate que en realidad no le corresponde a los diputados juzgarle a sus pares, y habitualmente cuando se han presentado otros casos de pedidos de pérdida de investidura se votaban siempre en contra por eso, muchos de los votos eran en contra por eso. Y ahora, si vamos a suponer que los colegas parlamentarios del Partido Colorado, sobre todo, van a ser predecibles y coherentes, obviamente ese argumento ya no van a poder usar. La mayoría votaron por la pérdida de investidura de Carlos Portillo. Y la segunda cuestión es que también las pruebas que se han presentado en esta oportunidad eran mucho más vulnerables, o en todo caso débil, comparado con los anteriores, donde se podían probar fehacientemente la existencia del hecho en primer lugar, en segundo lugar el uso de la influencia, y en tercer lugar el indebido uso de la influencia o fuera de las atribuciones de un parlamentario, ¿verdad? Que son las tres cuestiones importantes cuando se hace el juicio de pérdida de investidura sobre uso indebido de influencia. Con esos antecedentes, entonces, usted está diciendo prácticamente que el argumento del diputado Carlos Portillo, las causales fueron mucho más débiles de las que ya se presentaron. ¿Habría Claro, alguna claro, había, posibilidad? había un caso que se había presentado sobre Carlos Portillo que eran pruebas mucho más contundentes, donde él sacaba ventaja de la situación Ujú. Ah, y claro, traficaba prácticamente influencia con el audio, ¿verdad? O el sea, primer existió la caso. prueba, existió el hecho, hay testigos de por medio, que es lo que planteó el audio. Esta vez pareciera ser más que él hacía un relato de hechos de que traficaban influencia o usaban indebidamente influencia otros colegas y no necesariamente él, ¿verdad? Hablaba del presidente de la Cámara de Diputados, hablaba de un parlamentario sin mencionar su nombre de honor Ujú. colorado, y obviamente entonces no es él el que estaba usando indebidamente de su influencia, sino otras personas, ¿verdad? Y en muchos de los audios no está ni siquiera tipificado el hecho o la existencia de un hecho, y obviamente también la influencia que él haya ejercido para tal efecto. Ujú. Ahora, Más de posibilidad. Ahora, el caso Ulises Quintana, por ejemplo, para ser sí, más preciso, claro. ahí el hecho existió, Ujú. el dinero se quedó, hubo acta de por medio, hay policía procesado, Se fue a la cárcel el por eso. audio, el audio existió de por medio, se escuchó el usar su influencia, y obviamente no está para eso. Incluso planteó la posibilidad de que pueda revisar digamos, la legalidad del dinero que se transportaba, ¿verdad? Entonces, obviamente, esas sí eran pruebas contundentes de uso indebido de Ujú. influencia fehacientemente comprobado, ¿verdad? Diputado, atendiendo a esa situación, ¿ustedes no descartarían volver a presentar un pedido de pérdida de investidura contra Ulises Quintana? Bueno, si aparecen otros hechos nuevos, de hecho que lo haremos seguro después de esta situación, ¿verdad? Ujú. Pero lo que pasa es que también en términos eh, de juicio, vamos a decir, en términos jurídicos, las cosas juzgadas, y eso ya fue juzgado sobre ese caso en particular, y ya se tomó una decisión, ¿verdad? Pero si se presentan hechos nuevos, obviamente que sí. Ujú. Ahora, lo que entendemos es que la justicia también tiene que resolver esa situación, porque eso no ha sido solamente uso indebido de influencia, sino es un delito de acción penal público, ¿eh? Ujú. Diputado, y justamente ayer el diputado Ramón Romero Roa hablaba de la posibilidad de que este caso también, los audios, los nuevos casos, se remitan a la fiscalía. Sin embargo, el Pleno eso no lo consideró
Y hoy aparece como que la resolución solamente dice comunicar a las partes a las instituciones que correspondan, no señala específicamente que este caso se remita a la fiscalía o al juzgado de Alto Paraná, donde está el caso del diputado Portillo, para que sea anexado. Entonces, queda como que fue una denuncia nomás y quedó en el OPAREI, porque este caso de compra de votos, de involucrar también a ministros de la Corte, es grave. Yo me di cuenta desde el principio sobre esta situación y sobre todo la agilidad que le querían imprimir al trámite es que no se quería luego finalmente que se profundice mucho en el debate sobre el tema de lo que aconteció efectivamente, de lo que se relató en el audio. Ujú. Obviamente hay mucho que investigar en ese audio, no es Claro. solamente hacer perder la investidura a Carlos Portillo. Como te decía, en realidad hay muchas cuestiones que él había relatado a través de ese audio a cierta persona que no sabemos quién, Ujú. finalmente, de muchas cosas irregulares que involucran a otra gente y no necesariamente a él. Diputado, ¿ustedes no conversaron con él para que él les cuente por lo menos a ustedes, ya que él perdió, no tiene fueros, y por lo menos que esto se pueda revelar de alguna forma, porque quedó ahí, pese a que la oposición le pidió a él que revele, que ventile todo este modus operandi, él no lo hizo. Entonces, ¿no tuvieron algún contacto con él que les pueda contar más detalles de esos audios? La verdad que hasta este momento no, pero yo no descartaría eso, ¿verdad? Pero no creo que haya. Yo creo que más bien ya hay otra vez de vuelta seguramente en las conversaciones después del juicio, después de la investidura de lo que están en el audio. Ujú. Ahora, este esquema muy conocido, diputado, el tema de la repartija de los cargos cuando asume un presidente, generalmente a los aliados se le dan los cargos. Esto siempre continuó. Ahora, ¿escuchó usted alguna vez el tema de la compra, por ejemplo? ¿Compras de? Compra de cargos, que fue lo que en algún No, momento... yo la primera vez que escuché hablar de eso, lo que pasa que en la forma como se ha expresado en el audio, el diputado Carlos Portillo relataba de que en todo caso el presidente de la Cámara le da la posibilidad a otro colega suyo de que pueda nombrar a una persona y en vez de nombrar a esa persona es que digamos el diputado a quien no se le mencionó de quién se trata es la que dijo que vendería ese cargo, ¿verdad? Por eso Ujú, dijo Portillo que no revelaría su nombre. ujú. Diputado, ahora, usted sigue estando en la bancada de Pastor Vera, ¿verdad? Sí, sí, así es. El suplente, Carlos, creo que se llama Carlos Noguera. Noguera, así mismo, él pasaría a formar parte de la bancada de Pastor Vera o la bancada que ustedes integran. Sí, aparentemente que sí. Ujú. Ustedes, bueno, tienen también conocimiento de que él si gana la intendencia, él va a renunciar al cargo y esto, la lista de suplentes correría nuevamente. Claro, si él como candidato a intendente gana las elecciones generales, porque aclaremos que el ganar la interna nomás no le obliga todavía a él a Claro. renunciar, ¿verdad? Ujú, Cuando gana las generales y cuando va a asumir el cargo de intendente, ahí sí tiene que renunciar al cargo de diputado y ahí tiene que obviamente asumir el otro suplente, el suplente número 2, ujú. en el orden proclamado. Ya. Diputado, ¿cómo quedó la multibancada opositora después de esta elección que se dio hace 15 días, creo, la semana pasada, mejor dicho, donde eligen a Pedro Aliana como nuevamente presidente de la Cámara? Varios liberales prefirieron votar a Aliana antes que a la candidata liberal Celeste Amarilla. Entonces, ¿cómo queda la bancada, la multibancada liberal en ese sentido? Y sigue siendo una multibancada. En Con realidad que no, diferencias. nosotros por eso nunca luego hicimos digamos, La convertirlo en una unificación. bancada única para que después no se vuelva a dividir. Ujú, Entonces respetando un poco, y es una forma de trabajar la multibancada liberal, ¿verdad? ujú. O sea que Dejamos nomás que sirve continúen las para... bancadas, Mm. dejamos nomás que continúen las bancadas y solamente en mi caso hago el papel de coordinar las actividades de las distintas bancadas
a ver si encontramos alguna coincidencia en algunos temas importantes para hacer que la multibancada pueda tomar las decisiones, ¿verdad? Y si no se puede, bueno, cada bancada toma sus decisiones por separado. Ujú. ¿Las comisiones asesoras se mantienen para los opositores? Supongo que a lo mejor no sacan más. En Bueno, realidad que en función a lo que establece la Constitución Nacional, la proporcionalidad no se respetó la vez pasada, ¿verdad? Por eso ah, también claro. era mi desacuerdo con la mesa directiva actual, a pesar de las dos presidencias, porque en realidad que a la multibancada no se le dio la proporción correspondiente, igualmente como sucedió en el tema de la conformación de la Comisión Nacional para el estudio del anexo C del Tratado de Ujú. Itaipú, ¿verdad? Que en Sí, realidad es prácticamente un abuso de poder, yo le sí. llamo, el hecho de que ellos tengan que llevar 5, a nosotros solamente 2 y al tercer espacio 1, porque eso no refleja con ningún punto de vista relación proporcional justa, ¿verdad? Y lo mismo Diputado, pasa en el tema de las comisiones claro. asesoras en el periodo pasado. Aparte de que nos dan esas comisiones asesoras que prácticamente no tienen trascendencia en Funcionalidad. la Cámara de Diputados, finalmente después ni siquiera nos dan en la proporción que corresponde, ¿verdad? Ujú. Se entiende que para que se pueda establecer proporcionalmente hay que dividir 29 liberales sobre 80 diputados, 43 diputados colorados sobre 80 y 8 sobre 80, y Ujú. eso siempre implica, en el caso del anexo C, 4, 3 y 1, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál sería la intención de ocupar una comisión, en este caso de la revisión del anexo C de Itaipú? ¿Cuál podría ser el interés? Y en todo caso se entiende como que el Poder Ejecutivo tiene el control en este momento de uno, digamos, la parte técnica de la ANDE que va a tener participación, la mesa técnica de negociación conformado por parte del Poder Ejecutivo, tiene la representación diplomática a cargo del Poder Ejecutivo, y esta Comisión Nacional, lo ideal hubiera sido que sea un órgano controlador, pero lo que ellos quieren es que finalmente la mayoría decida de que todo lo que hacen los otros en teoría está bien, ¿verdad? Claro. Así lo que va a servir esta Comisión Nacional, y ese es lo que ellos no quieren perder, es que sea simplemente una especie de amortiguador y blanqueador, como sucedió con aquella comisión que también tenía una característica similar a esta conformación que se plantea ahora, de la investigación del acta Ujú. bilateral, que terminó dando, creo que, una posición cada uno de los miembros. O como la comisión Messer también. También, Ujú. obviamente, ¿verdad? Y después está el tema de la comisión que se conformó también para el estudio de esta ley de emergencia y de todas las autorizaciones que se dieron al Poder Ejecutivo por la emergencia de la salud pública actual. Así mismo. Y también está esa comisión que quedó en el OPAREI, que era la de la reforma del Estado, que se Este es anunció otro con bombos con y la misma platillos. característica, y así mismo es, así mismo es, Diputado, el comisión de reforma que no panorama. reforma nada. Así mismo. Diputado, el panorama para la oposición de aquí en adelante en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente. Y la verdad que con esta unidad que se está llevando otra vez, y sobre todo la muy débil presencia política por parte de la bancada AYTT en la Cámara de Diputados, yo creo que el cartismo tiene mucho más fuerza cada vez más Ujú. para imponer las condiciones tanto al Poder Ejecutivo o validar las actuaciones finalmente que hace Marito, hacer correr las leyes que a ellos finalmente Les gustan. le conviene o le agrada, y o los proyectos que ellos plantean, y descartar otros como ya han hecho durante todo este año que pasó, ¿no? Por último, diputado, ¿usted cree que vuelve de Portillo, pero en el próximo periodo como senador, como él lo dijo? Yo no quiero opinar sobre esta posibilidad, ¿verdad? Ya sobrepasa eso a mi nivel de análisis. Bueno, hay que ver entonces, porque, bueno, la verdad que la hermana le hizo frente, bastante frente le hizo a Baesken cuando fue candidata a gobernadora, creo. Bueno, ahora se postula Sí, para la intendencia. Hay que ver si con esto él mantiene su electorado o pierde, ¿verdad?
tiene una fuerza política considerable ellos en el Alto Paraná con su hermana justamente, pero esta pelea y metidura yo creo que le va a afectar, así como ha sucedido con los otros, tipo como Bayo, Sí. va a perder mucho poder, ¿verdad? Poder político. Y bueno, muchísimas gracias, diputado, por atendernos y por esta conversación, por sobre todo. Muchas gracias a ustedes, saludo cordial y respetuoso y también saludo especial a las madres anticipando un poco por su Muy día. bien, gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.